Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México, por Jesús Esquivel. Porque vivos se los llevaron. 23 de septiembre. Que la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, constituyó un crimen de Estado. 4 años del gobierno anterior y 4 del actual han sido insuficientes para darnos verdad. Cuando se llegó al punto de tocar al ejército, ahí todo se vino para abajo. ¿Qué oles? Bienvenidos a Entre Washington y México. Son ya 8 años de la gran tragedia que ocurrió en Iguala Guerrero con la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. La situación se ha complicado con los avances en la investigación, los tropiezos que da el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador al defender a capa y espada a quienes formaron parte de ese crimen, el ejército. Para hablar de esto, contamos con la presencia de la fiscal Ángela Huitrago, quien es miembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, que ha estado, por parte de la OEA, al pendiente desde que fue creado de esta investigación. Fiscal, gracias por aceptar la invitación de Entre Washington y México. Gracias, Jesús, a ustedes por el interés. Creo que la pregunta pertinente en estos momentos es, ¿cómo ve usted la actual situación de esta pesquisa, con todo lo que hay alrededor y lo que se ha dado a conocer, bueno y malo, sobre lo que ocurrió con estos 43 estudiantes? A ver, yo creo que hay que mencionar el momento del regreso del GIEI y el momento del regreso del GAT como dos fenómenos históricamente 2019-2020 que permiten ir abriendo espacios también a través de la Comisión de la Verdad para lograr que el presidente acepte abrir los archivos de las instituciones militares para que ingresemos directamente a buscar información. Creo que en este segundo mandato, en este segundo tiempo de mandato, que surge a raíz de la nueva presidencia del presidente Obrador, lo que nosotros tenemos que decir categóricamente es que se han roto muchos de los tabús y temas que estaban establecidos en el mandato anterior. Inclusive, hemos visto cómo a través de diferente documentación que se obtuvo por los hackers de las guacamayas entre ayer y hoy, hemos podido ver cómo las recomendaciones permanentes durante el año 2015, 2016, 2017, inclusive, permitían impedir el acceso a los militares o el acceso a la información. Creo que esto hay que resaltarlo porque es un avance y ese avance significa que se encontró mucha documentación frente a la actividad que realizó el ejército esos días, la Marina, y sobre esos supuestos también la información que se tenía como contexto de Guerrero de Iguala. Lo segundo que hay que decir es que hay que seguir rompiendo estas puertas, hay que seguir rompiendo estos esquemas desde el punto de vista simbólico, en el sentido de tratar de realmente obtener toda, y cuando digo toda la información es porque realmente no se ha entregado toda la información, a pesar de que se haya afirmado que está toda la información entregada, pues ya vemos que mucha de esa información que sí aparece a través de estos hackers, pues nunca fue entregada ni al GIEI ni a las instituciones. Y creo que es fundamental porque ahí podríamos entender muchas de las razones que también ya quedaron demostradas en nuestros informes 3 y 4 que acabamos de presentar en la semana anterior en México. Y es no solamente el seguimiento a los estudiantes, la infiltración en la escuela, el conocimiento que tenían del segundo a segundo de lo que hacían los estudiantes, sino también el destino de los estudiantes.
digamos que nosotros ya en este momento debemos reconocer que se ha avanzado, no lo suficiente, pero se ha avanzado mucho. Y nos falta una parte que es definitiva para los padres y es saber qué pasó con sus hijos y dónde están sus hijos. Recuerdo también que hemos encontrado solamente 3 restos pertenecientes, lamentablemente, a Alexander Mora Venancio, a Cristian Telumbre y a Yoshivani de la Cruz, pero tenemos 40 personas que no tenemos ningún rastro de su paradero en particular. Y esto significa también entender que la Comisión de la Verdad ha caminado con la intencionalidad de investigar también estos aspectos. Y la Comisión de la Verdad está conformada por los padres, por el presidente de la comisión, que es Alejandro Encinas, por el grupo del GIEI y obviamente por otros mecanismos que sirven también para el tema de manejo de salud y lo que es la CEAF para el tema de manejo psicológico y terapéutico. Ahora, creo que... Sí, dime. Fiscal, antes de desmenuzar lo que nos está usted diciendo, que me parece bastante loable lo que está haciendo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en todo este contexto y lo que usted nos señala para beneficio de los familiares de las víctimas y para saber qué ocurrió con ellos, hay sin embargo una especie de avance y retroceso al mismo tiempo. El manto de hacer intocables a los militares, como usted ya mencionó, con estas filtraciones de los hackers y todo lo demás. ¿Qué es para ustedes, que han investigado tanto y que han estado al lado de las víctimas, esta protección que le da el presidente a las fuerzas marciales mexicanas? Claro, mira, el tema particular es que, entre otras, lamentablemente hay la idea y lo digo lamentablemente, hay la idea del presidente de que se ha entregado todo. Creo que lo que está saliendo demuestra que no. Creo que sobre esos supuestos hay documentos que son documentos de inteligencia que son fundamentales y que obviamente nosotros no teníamos acceso a la base de datos ni a los sistemas informáticos, y sobre esos supuestos debería tener la posibilidad de acceder incluso directamente el presidente para saber qué es lo que está sucediendo en México como comandante supremo. Creo que este planteamiento en términos de qué significará aceptar la palabra de su secretario de Defensa o de su secretario de Marina también lleva a una reflexión sobre lo que está saliendo últimamente y sobre lo que hemos dicho como GIEI como grupo. No han dado toda la información y no han dado toda la información tanto así que se ve claramente cómo ellos hacen monitoreos permanentes de teléfonos de los miembros de grupos de Guerreros Unidos que no tienen toda la información entregada, y que eso nos permite decir categóricamente que todos esos monitoreos lo que nos permitiría saber es el minuto a minuto que sí lo tuvieron claramente diseñado y establecido del 26 y 27 de septiembre. Creo que aquí el tema de la protección, y lo digo yo, no es una protección sin más, sino es una protección creyendo de buena fe que ya las instituciones han mostrado todo lo que tenían, y desde ese punto de vista es un principio de confianza también con la gente en que el presidente actúa. Yo lo diría, y se lo he dicho categóricamente también en algunas de las intervenciones que hemos hecho, pero también presencialmente, creo que sería bueno hacer una reflexión en torno a lo que ha sido desde ese punto de vista el tabú de una institución como el Ejército en México, y depurar en ese sentido también es loable y es necesario para cualquier país y para cualquier estado. Creo que en ese supuesto, sí, dime. No, ahora la interrumpía por esto. Ustedes que están cerca de los familiares y que siguen platicando con ellos, supongo que han percibido cuál es el sentir de ellos con respecto a esta posición tal vez de ingenuidad del presidente de creerle a su secretario de Defensa. Pero también está muy claro por el informe del subsecretario Encinas de que fue un crimen de Estado, de eso no teníamos duda. Y aquí la pregunta: el jefe de Estado en ese momento era Enrique Peña Nieto, el secretario de la Defensa era Salvador Cienfuegos Cepeda. ¿Por qué no cuestionarlos a ellos de la manera que se debería hacer si todo está muy claro que fue un crimen de Estado?
A ver, yo creo que, entre otras, cuando nosotros hablamos de esta clase de delitos y sobre todo entendiendo cómo se conocían las informaciones en tiempo real, hay muchas más personas responsables que las que hasta ahora ha tocado la investigación. Como quienes que no aparecen. Creemos que en ese contexto, y es muy fácil verificarlo, es importante ver cómo esto también llegó como información en tiempo real a lo que se llama la dirección de la Dirección General del DN1, que significa el secretario de Defensa. También esta información en tiempo real llegó a otros niveles de autoridades públicas, en particular el CISEN y en particular el Ejército y la Marina. Desde ese mismo contexto podríamos decir categóricamente que hay que precisamente revisar, porque en esta clase de delitos por acción o por omisión, las personas deberían responder. Y sobre esos elementos tendríamos que decir que toda esta información que falta, una ya está, donde nos da claramente el nivel de conocimiento de todas las autoridades militares, del 35 Zona Militar, del 27 Batallón, del 41 y del 50 Batallón de Infantería, así como de la 9ª Región y obviamente de la Secretaría General. También nos dicen categóricamente cómo muchos de estos elementos se movieron en conocimiento de Seguridad Pública y CISEN, que también tenían monitoreos y grabaciones segundo a segundo de lo que estaba sucediendo. Entonces, vuelvo y digo, Jesús, aquí no es un tema de poner nombres, es un tema de decir, en un delito de desaparición forzada, por acción o por omisión se responde. Y cuando nosotros tenemos la prueba o la evidencia de que todos estos niveles conocieron en tiempo real, tenían obligaciones categóricas para poder realizar en términos de salvar la vida o la integridad de los 43 muchachos, pero también de los que perecieron o murieron, pero también de los que fueron atacados, como el bus de los avispones y obviamente las personas de civil que iban en la carretera de Santa Teresa, que también fueron ultimadas y otras fueron heridas. Fíjense que aquí no solamente son los 43 desaparecidos, aquí es un tema de 184 víctimas en toda su extensión, en varios territorios, porque está Mezcala, está Santa Teresa, está Iguala, está Huitzuco, está Tasco e inclusive está Cocula. Esos elementos fundamentales. La responsabilidad que habla usted y que en este caso requeriría por la información en tiempo real del general Cienfuegos Cepeda, pues parece que a él nunca se le va a cuestionar si el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, imagínense, lo libró de que fuera procesado en Estados Unidos, estando en México, y por lo que están haciendo con el general José Rodríguez Pérez, pareciera que no se va a llegar a la justicia como exigirían no solo las víctimas, sino sus familiares. Bastaría con decir que Murillo Karam y su verdad histórica, que se convirtió en una mentira histórica, y el hecho de que Tomás Herón de Lucio esté prófugo de la justicia, serían los renombres más importantes, y se les tiene que poner nombres en algún sentido, porque si no, en nuestro país, en México, fiscal, pues llevamos años de impunidad. Y si no hay responsables, siento que incluso la sociedad y los familiares de las víctimas se verían en una situación de que no se aplicó la justicia. ¿Usted cómo lo ve? Claro, no solamente hay que ponerles nombres, sino que hay que buscar la prueba correspondiente, porque tampoco puedes ponerles nombres sin tener la prueba verificada. Y desde ese contexto, entonces, tendrías que decir que cuando tú le pones nombre, tienes que tener evidencia suficiente para decir categóricamente quiénes son los responsables. Eso es lo que hace el Grupo GIEI cuando pide investigaciones dentro de la investigación fiscal. Eso es lo que hace el Grupo GIEI cuando efectivamente lanza dentro de la investigación penal afirmaciones sobre participaciones y sobre existencia de vínculos en particular, de acuerdo también a la prueba, a las conversaciones de Chicago, a los elementos documentales. Y si ustedes miran el informe número 3 y el informe número 4, que están colgados por parte del GIEI, también existen una serie de elementos que mencionan datos concretos que son solicitados dentro de la investigación penal. La mayor responsabilidad del grupo, y en particular del grupo de expertos, es precisamente aclarar los hechos,
generar una serie de obtención de información y sobre todo también la capacidad de denunciar. Por eso también salimos denunciando los hechos que sucedieron en la Fiscalía como parte de una intromisión que consideramos indebida y que sobre esos elementos se hizo una denuncia pública e internacional frente a remociones y que obviamente causaron la renuncia del titular y que en este momento pues hasta ahora se está generando el camino para poder seguir en la vía investigativa o en la vía penal. Es que ahí en la cancelación precisamente de esas 21 órdenes de aprehensión, la mayoría son de militares y es imposible no volver a regresar al tema de que están protegiendo a capa y espada a los verdes. En el caso del fiscal Alejandro Gertz Manero, ¿qué esperarían ustedes de alguien que se supone debe tener en su mano una autonomía, sobre todo para esclarecer que a mí en lo particular me parece uno de los delitos más graves a los derechos humanos y el crimen de Estado más grande que se ha cometido en los últimos años en mi querido México? En eso estamos de acuerdo, Jesús, y además esta es la punta del iceberg para muchas de las desapariciones que podrían solucionar también muchos de los esquemas de esos 150,000 desaparecidos en México. Yo diría que el fiscal general, como cualquier fiscal general que es autónomo e independiente, debería trabajar sobre la base de las investigaciones, pesquisas y decisiones que tomen sus fiscales. No podría ser ni tener injerencia en ningún otro poder. No podría tampoco resultar solicitando el levantamiento de órdenes de captura que fueron pedidas dentro de una investigación que llevaba, por lo menos de manera inicial, porque sabemos que los procesos se construyen a través de las diferentes etapas, que llevaba de manera inicial a encontrar elementos de probabilidad de que esos sujetos fueran autores o partícipes, ya bien del delito de desaparición, ya bien del delito de relación con delincuencia organizada o ya bien del delito de abuso de autoridad o de omisiones. Creo que esto es fundamental para cualquier fiscal que tenga una titularidad y obviamente sobre todo que la Fiscalía en México recientemente fue declarada autónoma e independiente. Creo que esto es garantía para cualquier ciudadano mexicano, es garantía para un proceso y es garantía para la justicia. Un fiscal que sea autónomo e independiente garantiza que no puede haber utilización del sistema de justicia ni para beneficiar ni para condenar injustamente. Y creo que este es el mayor resquicio en este momento y la mayor duda que se pueda tener en torno a cómo se ejecutan esas órdenes, cómo se cumplen esas órdenes y cómo se quitan esas órdenes. Creo que eso lo trata de decir el GIEI de manera muy específica en la intervención que tuvo la semana pasada en México, porque precisamente el sistema debe responder a una lógica de que solamente se pueden acusar a las personas o a ejercer las acciones penales contra las personas que haya elementos materiales y debe ejercerse. Y entonces cuando se ejerce y se retira porque sí, sin ninguna justificación jurídica, pues ahí es donde vienen todas las dudas y las inquietudes que se han hecho públicas y denunciadas por el GIEI. Ahora, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió resolver este caso y me parece que su voluntad es de aplaudirse. Así como están las cosas, con todos estos tropiezos, con lo increíble que está haciendo el fiscal Gertz Manero y sobre todo con esta posición del presidente de que el ejército realiza actividades de inteligencia, no de espionaje, que en el lenguaje coloquial es espionaje, no inteligencia. ¿Usted ve una ventana de que se pueda resolver esto antes de que el presidente de México deje Palacio Nacional? Yo creo que sí, y sigo apostando a la resolución que tiene él y a la decisión, porque no lo ha mostrado en términos concretos de querer solucionar este caso. Creo que haber puesto al frente a Alejandro Encinas fue un gran acierto también. Y también la salida del informe con sus avances sobre el reconocimiento del crimen de Estado es un tema que uno debe decir, hay voluntad, hay decisión. Lo que sí creo es que cuando nosotros hablamos de que hay facultad de intervenir a teléfonos, tenemos que hablar de que hay facultad judicial. Intervención de teléfonos no puede ser una intervención administrativa
ni puede ser una intervención de otra naturaleza si no hay Es orden de espionaje, ¿no? Es espionaje. Y sobre esos supuestos, el tema también es que hay órdenes y hay competencia para realizar labores de monitoreo del espectrograma, y eso significa también que pueden captarse comunicaciones en espectro abierto. Esas labores sí se pueden hacer de manera legal porque el espectro abierto faculta y permite hacerlo. Pero la intromisión en teléfonos solamente puede ser por orden judicial y a través de unos procesos claramente señalados por la ley. Pero volvamos al tema. Cualquiera de los dos elementos, si realizan monitoreo o realizan una verificación o intromisión, también esas actividades son actividades que conocen previamente, como sucede el 26 y el 27. Ellos sabían qué estaba pasando si estaban monitoreando o interviniendo teléfonos de miembros del crimen organizado, y sobre esos elementos debían haber actuado porque tenían que evitar el resultado lesivo que aconteció el 26 y 27. Entonces aquí no es el tema tampoco de si hay monitoreo, hay infiltración, hay espionaje o hay interceptación, sino que ellos conocieron en tiempo real lo que estaba sucediendo y por esa razón debían haber actuado conforme a sus obligaciones y a las obligaciones del Estado, que es proteger a las personas que están siendo atacadas, más por un grupo criminal que tiene relación con el narcotráfico, que era competencia también de los batallones en esa época. Creemos que ahí entonces el tema es también un poco de confusión entre lo que pueden, no pueden, pero lo que sí pasó. Y ese es el tema que más nos preocupa a nosotros. Como pasó y tienen esas conversaciones, su obligación era proteger no solo a los estudiantes, a los residentes de Iguala y a los residentes de Mezcala, de Cocula, de Santa Teresa y todas las poblaciones aledañas. Y ahí el tema es, yo creo, y vuelvo a reafirmarte la respuesta, yo creo que el presidente es consciente, quiere. Ha sido un tema que yo lo he visto y lo digo directamente porque lo he presenciado. Ha sido un tema que él asume como compromiso más que presidencial, personal, pienso yo también, en el sentido de saber qué pasó con los estudiantes. Y yo creo que él, conociendo el país como lo conoce, yo no voy a hablar por él, pero lo creo que como lo conoce, sabe que uno de los grandes problemas en el país es la desaparición, la muerte, la ejecución y sobre todo la población que se pierde de una u otra manera por estas actividades criminales. Creo que, y sigo apostándole, aunque tú entenderás que también en este momento y frente a esta fractura que generó una fractura, puede haber una serie de incertidumbres. Yo sigo creyendo que hay una decisión firme, una voluntad, y que tarde que temprano se va a seguir avanzando a pesar de este choque, a pesar de este momento y este bache que yo creo que se debe superar por el bien de México. Fiscal Ángela Buitrago, muchas gracias por participar en Entre Washington y México, y ojalá usted y todos los miembros del GIEI sigan interviniendo y exigiendo la verdad en este caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Muchas gracias. A usted, Jesús, muchas gracias, y a todos los oyentes. Entre Washington y México. Volvemos. Pucha Play con Gonzalo Lira. Y como cada semana, aquí está Gonzalo Lira Galván y su sección Pucha Play, que siempre es muy certera en sus recomendaciones. ¿Qué nos tienes, Gonzalo? Así es, Jesús, llegó el momento de hablar de recomendaciones. Y bueno, ¿qué te puedo decir? El tema del cual se ha hablado en este programa creo que es bastante duro. Y creo que me hace reflexionar sobre una cosa en particular, cómo se ha tratado este caso, tanto a nivel mediático como a nivel institucional. Creo que es un caso que lo que nos demuestra es una
constante ausencia de sensibilidad de las diferentes partes. Y la recomendación de hoy aboga por esa sensibilidad. Si bien no está relacionada tanto temáticamente, creo que es una película la que les voy a recomendar que lo que busca y lo que logra es sensibilizarnos, o al menos intenta hacerlo. Se trata de Memoria, una película del director tailandés Apichatpong Veerasettakul, que él ya en algún momento ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes por otra película que se llama El tío Bunme, y que toda su filmografía es muy particular. Son películas muy silenciosas, con un ritmo muy pausado, tomas largas, pero que de esa forma, y con un diseño de sonoro además espectacular, pero que lo que buscan es que el espectador se sumerja en la experiencia y más allá de pensarla, la sienta. Y Memoria es una película protagonizada por Tilda Swinton que le dio un par de premios en el Festival de Cannes del año pasado a Apichatpong Veerasettakul, y que además fue filmada en Colombia. Es la primera vez que este director sale de su país natal para filmar, y es la historia de una mujer que es Tilda Swinton, que vive en Bogotá y que empieza a tener terrores nocturnos, empieza a escuchar sonidos muy fuertes de la nada, y a partir de esos sonidos y de las atmósferas que genera el director Apichatpong Veerasettakul, que en algún momento durante la película nos lleva a la construcción de un túnel que arrasó con áreas naturales, incluso con poblaciones de gente en situaciones bastante marginadas dentro de Colombia, nos hace reflexionar sobre esos fantasmas que muchas veces dejamos de lado, la memoria de personas y personajes que de una forma u otra se van quedando en el olvido y que son víctimas de esa falta de sensibilidad. Pude platicar con otro de los protagonistas de esa película, Daniel Jiménez Cacho, quien no solo me habló de la experiencia de trabajar con el director, con Tilda Swinton en particular, esta actriz inglesa que es toda una presencia en pantalla, sino que también nos habla de por qué Memoria se convierte en una película en la cual debemos de poner el ojo y sobre todo tomarnos el tiempo de no necesariamente reflexionar, sino más bien sentir, dejar que nos toque. Vamos a escucharlo. No es una cosa racional así de, a ver, explícame y cómo y en el guión y... No, para mí se dio una cosa muy orgánica y natural, muy fluida. Luego, yo desde que leí el guión, pues me di cuenta que es un viaje que no vas a poder entender. Hay que estar presente, vivo, ¿no? Y relajadito. Y que fluya la cosa. Y así fue, porque él es así y porque Tilda también es así, ¿no? No me canso de repetirlo, pero una vez que superas el shock de verla, ¿verdad? Porque es una aparición, entonces te quedas impactado y dices, ya, contrólate porque la vas a incomodar. Pues ella finalmente hace un viaje hacia su conciencia, hacia su interior, ¿no? Y que esto nos llegue por el corazón, por la piel, por los oídos, por los ojos, y lo metamos al cuerpo. Y después, días después, o saliendo, como tú quieras, empezar a decir qué pasó, a dónde fui, qué sentí, ¿no? Si tú te dejas, vas a seguir el viaje de ella, que es un viaje hacia el interior de ella, y lo que te va a pasar si te dejas es que vas a hacer un viaje al interior de ti mismo. Ahí lo tienes, Daniel Jiménez Cacho, uno de los protagonistas de Memoria, y que además seguramente estaremos escuchando mucho más su nombre en próximas fechas. No solo está nominado a un premio Ariel este año 2022, sino que también muy probablemente lo veremos en algunas entregas de premios del futuro, debido a que es el protagonista de Bardo, la nueva película de Alejandro González Iñárritu,
que espero muy pronto tener noticias al respecto y ojalá también entrevistas con el propio González Iñárritu, una película que además ha sido controversial. Pero por lo mientras, la recomendación es Memoria de Apichatpong Verazatacul. Yo me despido y pues como siempre, un gusto saludarte a ti y a toda la gente que nos escucha aquí en Entre Washington y México. Ya ven por qué es muy importante la recomendación que nos hace aquí en Entre Washington y México Gonzalo Lira Galván. Por eso lo volvemos a poner como recomendación que se tiene que seguir al pie de la letra con Pucha Play. Lo importante es leer con Fernanda Álvarez. ¿Qué puede haber en la vida más importante que leer y escuchar a Fernanda Álvarez, que para suerte de nosotros en Entre Washington y México, nos la presta de vez en cuando Penguin Random House? Sus recomendaciones son casi el credo de este programa. Mi querida Fer, ¿qué nos tienes? Hola, querido Jesús, pues como siempre es un gustazo estar aquí y les traigo de propuesta una novela y un ensayo. Así que empezaré con la novela. Y es de un autor mexicano que ya lleva cierta trayectoria, que yo creo que cada vez está sonando más, que se llama Jorge Comensal. Él escribió un libro anterior bastante divertido que se llamaba Las Mutaciones. Y ahora regresa con esta novela que se titula Este vacío que hierve. Lo que tiene Jorge es una manera de escribir muy amena, que siempre cuela también el humor, cosa que se agradece en cualquier libro. Y en esta ocasión nos habla de un México por ahí de 2030 más o menos. Esta es una invitada especial que tenemos hoy, que está aquí de fondo. Y además una lectora asidua a tus recomendaciones. Pues más de vale, porque si no se meten problemas. Pero es la historia que sucede aquí en México, en la ciudad. Hay un gran incendio en el Panteón Dolores y no solamente se quema los alrededores, sino el zoológico de Chapultepec, donde mueren casi todos los animales. Entonces, en eso aparece Karina, que es la protagonista. Ella tiene 25 años, es una física, y ella vive con su abuela Rebeca, porque de muy chica se queda huérfana. Al ser la abuela un poco alcohólica, lo que hace todo el tiempo esta Karina es intentar prohibirle la bebida, hasta que un día llega, ella ya está alcoholizada, la abuela, y resulta que sale el tema de la niña no sabe nada. Eso significa que le abre a Karina la oportunidad de averiguar qué le pasó a sus padres realmente. Es como una pequeña fisura que se abre para que ella entienda o trate de buscar qué es lo que pasó en ese pasado, qué es lo que le tienen escondido. Y a raíz de eso visita ese panteón que fue arrasado también por el fuego y conoce a Silverio, que se va a convertir en otro personaje importante dentro de la novela. Él es el custodio de las tumbas y logra sobrevivir a este incendio. Y comienza una relación entre ellos donde Silverio le va averiguando cosas, va descubriendo ciertos misterios también, a la parte que se reencuentra con esta hija que había perdido él por no precisamente ser buen padre, y la hija es una gran activista en lo que tiene que ver con el medio ambiente. Entonces va a ser esta relación de historias, donde como comentaba yo va a estar el humor también presente, pero crear conciencia del medio ambiente y revelar un misterio en torno a los padres de Karina. Una pregunta, mi querida Fer. En el incendio en el zoológico, me imagino que los animales que sobrevivieron fueron los acuáticos. Pues no, ni esos. Fueron alguno que otro leopardo por ahí y poco más. Pero ¿sabes qué me preocupa cuando son estas historias distópicas y que además no está tan lejano, que muchas veces se convierten en realidad? Y como estamos viendo también que el pobre zoológico cada vez tiene menos dinero para sustentar a los animales, pues la verdad es que no, si no es el tema de un incendio, puede ser el tema de inanición que sufran estos pobres animales. Pues esperemos que no sea una profecía, mi querida Fer, porque hay animales, pero en la selva política, y esos puede que nadie los eche de menos. Pero en fin, ¿cuál es el ensayo que nos tienes? El ensayo, ella es una historiadora del arte sobre todo, pero siempre se ha decantado también por el activismo feminista. Ella es Irmgard Emmelheins, es poblana de nacimiento, y este libro de ensayo se llama Amores tóxicos, futuros imposibles. Y lo que hace es como un recuento desde el colonialismo, desde el capitalismo, sobre todo, cómo hemos estado insertos cada uno de nosotros desde distintas posturas, sobre todo las mujeres, por supuesto, pero también los hombres que no se salvan de estar ahí,
y de qué manera se puede desmantelar este discurso patriarcal, ¿no? Entonces ella durante el ensayo también mantiene charlas con otras autoras, desde Lina Meruane, Bell Hooks, es decir, Vivas o Muertas, Yasna ya también hable una carta que le escribe a ella, y es un discurso muy amable en el cual ella va poniendo como ciertas postales personales de lo que le ha pasado en la vida en torno al hecho de ser mujer, con imágenes pictóricas, juega mucho con el cine, con la literatura. Es un ensayo bastante interesante que va desmenuzando esos hilos que unos tienen atrapados. Es un ensayo que me suena un poco a lo que queremos saber y lo que no queremos saber, mi querida Fer. Y ahorita te digo por qué. Pues sí, porque además es duro, pues, o sea, ella avala la rabia desde cierto punto, ya que, pues, ¿por qué quedarnos calladas y cómo no estar enojadas con todo lo que ha ido sucediendo, ¿no? Al margen del siglo XXI, de estos feminicidios que suceden todos los días, pues también hay una historia que venimos arrastrando y que es imposible estar agradecidas, digamos, con este sistema, ¿no? Es como si nos dieran las palmaditas en la espalda y decir, ay, bueno, todo está bien y qué amables son con nosotros. Y pues no es cierto, ¿no? Ella sí avala un discurso en el cual se permite esa rabia, pero para terminar también con la importancia de volver a crear a través del amor, ¿no? Y en ese amor, en esa posibilidad de tener una visión feminista, pero también sumada con los hombres, se puede crear un nuevo mundo, ¿no? Entonces sí es un ensayo un poco duro, un poco oscuro. Amargoso, diría yo. ¿Cómo? Amargoso. Sí, pero con esa luz al final, ¿no? Que sí nos invita a todos a recrear, primero tirando estos institutos o estos discursos que ya no sirven, ¿no? Insisto, capitalismo, colonia, discriminación, raza, éxodos también, ¿no? La obligación de huir de nuestras tierras, llámense hombres o mujeres, justo por el capitalismo, para reconstruir desde otro sitio, ¿no? Y creo que en ese sentido es necesario, sí, crear un nuevo discurso, porque ya no sirve, ¿no? Se está cayendo a pedazos. Ya ven por qué es importante escuchar aquí en Entre Washington y México a Fernanda Álvarez cada semana. Sus recomendaciones son indispensables y nunca olviden, lo más importante es leer. Fer, muchísimas gracias. Ay, muchas gracias, Jesús, un gusto como siempre. Y ahora sí, a quienes siempre se les olvida leer, a los criminales y a los políticos, por favor, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.